Hola y bienvenidos a este video en el que les queremos platicar algunas cosas que podrían ayudarles a entender mejor la famosa obra del autor Dante Alighieri, La Divina Comedia. Sin más que decir, empecemos. Número 1. La época en que fue escrita. Aunque se desconoce la fecha exacta en que la Divina Comedia fue escrita, se estima que fue entre los años 1304 y 1321. Eso significa que la obra fue escrita hace alrededor de 700 años. Piensen en ese número un momento, 700 años. El mundo ha cambiado muchísimo en ese lapso de tiempo, así que para entender esta obra se debe tener en cuenta que hay muchas cosas que en su momento seguro eran muy normales y que hoy en día son muy raras o incluso mal vistas. El ejemplo más simple es quizás el vocabulario. En esa época se usaban palabras que hoy en día es muy poco probable que escuches, pues son palabras que a lo largo de los años se han dejado de utilizar coloquialmente. Número 2. La influencia religiosa. La Divina Comedia es un poema religioso, por lo tanto, los conceptos del infierno, el purgatorio, el paraíso, los pecados y los castigos, etc., todos fueron influenciados, por no decir basados, en las descripciones que tiene la Biblia de estas cosas. Aún así, debemos tener en cuenta que son los conceptos religiosos de esa época, por lo tanto, algunos detalles podrían haber cambiado desde entonces. Número 3. Mención de personajes griegos y romanos. A lo largo de la obra se mencionan distintos personajes griegos y romanos, algunos famosos como Aquiles, Aristóteles, Platón, Cleopatra, etc., y otros que no lo son tanto, al menos para el público en general. Número 4. La forma o formato de la obra. La Divina Comedia está dividida en tres grandes partes: el infierno, el purgatorio y el paraíso. Cada uno de ellos están divididos en 33 cantos, que sumados al canto inicial, forman un total de 100 cantos. Además, ya que la obra es un poema, cada canto está formado por estrofas de 3 versos. Número 5. No apto para todo público. Al leer la Divina Comedia, se debe tomar en cuenta que hay algunas escenas explícitas dentro de la obra, aunque la gran mayoría se encuentra en el infierno, donde algunos de los castigos podrían resultar desagradables. Número 6. La estructura del infierno. El infierno de Dante está estructurado como una montaña dada vuelta. De esta forma, en el fondo, la punta de la montaña, se encuentran quienes cometieron los peores pecados. Conforme se va subiendo hacia la base de la montaña, disminuye la gravedad de dichos pecados hasta llegar a la puerta del purgatorio. Número 7. La estructura del purgatorio. El purgatorio de Dante, al igual que el infierno, se estructura como una montaña, esta vez al derecho. En la base, al pie de esta, se encuentra el antepurgatorio, que es una isleta rodeada de agua y a partir de ahí se empieza a subir. Al contrario que el infierno, en el purgatorio el pecado más grave se encuentra en la base de la montaña, mientras que el más leve está en la punta justo antes del paraíso terrenal. Cabe mencionar que en el purgatorio se castigan y expían los 7 pecados capitales. Número 8. La estructura de El Paraíso. Antes del paraíso propiamente dicho, se encuentra el paraíso terrenal, que se trata del jardín del Edén, donde vivieron los primeros humanos. Ahora, aunque se llama el paraíso y está influenciado por el cielo mencionado en la Biblia, en la obra el paraíso está representado como el universo. Sin embargo, hablamos del universo conocido en esa época. Se divide en 9 esferas que llevan el nombre de un cuerpo celeste. En orden son la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, las estrellas fijas y el primer móvil. Después de estas se encuentra el Empirio, que es donde Dante se encuentra con Dios. Número 9. Los guías de Dante. El primer guía de Dante durante su travesía por el infierno y el purgatorio es Publio Virgilio Marón, comúnmente conocido como Virgilio, quien fue un poeta romano y que en la obra representa a la razón. Su guía termina al final del purgatorio en el paraíso terrenal. El segundo guía de Dante es Beatriz, quien releva a Virgilio en el paraíso terrenal. En la obra, Beatriz es en realidad un ser de luz que representa la teología. Ella guía a Dante a través de los 9 cielos hasta llegar al Empirio.
Número 10. Lo que simboliza la Divina Comedia para Dante. La Divina Comedia es una obra que relata el camino de Dante para encontrarse a sí mismo. No es muy explícito en la obra, pero al inicio Dante da a entender que se encuentra alrededor de los 38 o 40 años, época en la que por lo general el humano empieza a sentir vacíos, dudas existenciales y soledad. Dante comienza a sentir ese arrepentimiento de los pecados que cometió, y por eso escribe esta obra de su viaje a lo profundo y oscuro de su alma para finalmente poder sentirse purificado y encontrar el perdón de sus pecados. De hecho, a lo largo de su viaje, y aunque podría parecerlo, en la obra Dante no está muerto. Número 11. No se sabe quién era Beatriz. Imaginamos que algunos de ustedes habrán jugado o escuchado hablar de la película animada y videojuego Dante's Inferno, donde la razón por la cual Dante llegaba al infierno era para rescatar a su amada Beatriz de las garras del diablo. Sin embargo, esto es completamente falso. Es una simple adaptación de la obra original para llamar la atención del público adolescente y no tan adolescente. De hecho, ni siquiera se sabe si Beatriz realmente existió, ya que Dante en la obra la hacía aparecer como su enamorada a quien escribió 1000 cartas, pero ella en la obra simboliza más que nada el camino a Dios y su cercanía a Él, y no se encuentra con ella hasta que no llega al paraíso terrenal, es decir, el jardín del Edén. Y eso es todo de nuestra parte. Si quieres saber más sobre la Divina Comedia, revisa nuestros otros videos donde explicamos el infierno, el purgatorio y el paraíso, además de nuestro video sobre las criaturas que pueden hallarse en la obra. ¡Nos vemos!